Buen día, esta es la propuesta de cómo tendríamos que manejar el cultivo de maíz para la próxima campaña. Desde ya muy contento y muy agradecido a Barraca Cerro que me has invitado a participar de este evento y es un gusto para mí estar en contacto con tanta gente querida allá en Uruguay. Lo primero que quería mostrarles es que, igual que seguramente pasa allá, el rendimiento de maíz ha aumentado significativamente en los últimos 50 años. Si miramos esta gráfica, vemos que hay 115 kilos de maíz por año de aumento de rendimiento, pero que si lo cerramos a los últimos 20 años, desde el 2000 para acá, nos estamos estancando. Eso se redujo a 77 kilos por hectárea. Y este estancamiento en el aumento del rendimiento de maíz obedece a que en varias maneras no lo estamos manejando como tendríamos que manejarlo. Obviamente, cuanto más altos son los índices, es más difícil subir, pero justamente cuanto más difícil subir, tenemos que poner más cabeza para poder mejorar el rendimiento del cultivo. Y entre los factores de manejo que nos van a modificar el rendimiento, como siempre tenemos que discutir la fecha de siembra, la genética, el arreglo espacial, la nutrición, la interacción nitrógeno por densidad. En general, más allá del año que nos toque, siempre le echamos la culpa al año, ¿no? Si llueve, si no llueve, pero más allá del año que nos toque, miren que más del 60% de la variación del rinde lo explica lo que nosotros hacemos. Entonces nuestras decisiones son fundamentales a la hora de poder decidir cuáles son las mejores opciones para el cultivo de maíz. El cultivo de maíz es un Fórmula 1. Si no lo ponemos a punto, no va a dar lo que queremos que dé, y esa estrategia tiene que ser nuestra. Genéticamente, en los últimos años, lo que han logrado las empresas es darnos híbridos que toleran mucho más la densidad de siembra. Este aumento del rendimiento, fíjense, con híbridos liberados en diferentes décadas del siglo pasado, vemos que si lo ponemos a una baja densidad no se nota ese efecto del mejoramiento genético, efecto que salta a la vista cuando empezamos a aumentar la densidad de siembra. Entonces los híbridos nuevos son híbridos que soportan la densidad de siembra. Y eso está muy ligado a que además son híbridos que toleran el estrés. Son híbridos generados para que puedan soportar mucho más el estrés. Tienen características fenotípicas como plantas más chicas, espigas grandes en proporción a la planta que tienen, una panoja más chica, sistemas de raíces que van más en profundidad, que son más eficientes para capturar agua, se mantienen verdes hacia la madurez, o sea que llegan verdes prácticamente hacia el final del ciclo, entonces siguen haciendo fotosíntesis hacia el final del ciclo, y eso hace de que tengan una mayor estabilidad en comparación a los híbridos que sembrábamos anteriormente. Este carácter de que sean más estables y que tengan esta actitud de una mayor fotosíntesis a final del ciclo, explica que cuando levantamos mucho la cantidad de granos que producimos, y esto como consecuencia de poner más plantas, es muy dispersa también el rendimiento, y esa dispersión la está generando el peso de los granos. ¿Por qué? Porque estos híbridos modernos tienen una mayor injerencia en el rendimiento, el peso individual de los granos. Muchos híbridos son de granos grandes y esos granos los tenemos que llenar. Y para eso hay que tener mucho cuidado que el cultivo pueda tener una activa fotosíntesis hacia el final del ciclo y con eso sostener el peso de los granos. Fíjense que si hacemos estudios, como el que hicimos con APRESID, con el sistema Chakras, y ponemos dosis crecientes de nitrógeno, aumentamos el rendimiento de manera significativa. Y durante muchos años esta mejora en el rinde por fertilización se daba porque mejorábamos el número de granos producidos, pero en los últimos años y con los híbridos más modernos está empezando a impactar fuertemente el peso del grano. Quiere decir que la nutrición hoy en día de un cultivo es muy importante para que el maíz haga muchos granos, pero granos grandes. Y cuando no logramos esos granos grandes, no logramos sostener altos rendimientos.
Entonces, vamos a empezar a discutir cómo tendríamos que manejar esta genética nueva. Y por eso me gusta esta idea de estructura del cultivo. Estructura puede ser algo asociado a muchas cosas, pero una de las que más estamos usando acá en Argentina para hablar de estructura es la densidad de siembra y la distancia entre hileras. Entonces, si yo tengo un planteo de muy baja densidad de siembra, tengo un cultivo que no le va a faltar nada a cada planta, va a estar muy bien, pero la producción individual va a ser muy alta, pero me van a faltar individuos para sostener ese rendimiento. Si yo me paso de densidad, lo que va a estar pasando es que se me restringen demasiado los recursos por planta y el cultivo empieza a sufrir estrés, hay mucha removilización y va a tener serios problemas para fijar grano y luego para llenarlos. Por eso tenemos que ajustar muy bien la densidad. Y por otro lado, tenemos que jugar con la distancia entre hileras. Porque tenemos una alta densidad con un menor espaciamiento, es posible, pero puede llegar a provocar severos problemas de estrés hídrico. Entonces, si yo tengo una limitante hídrica muy severa, lo que tengo que hacer es bajar la densidad ampliando el distanciamiento, como podemos ver acá en la foto donde está el puntero rojo, y fíjense que queda mucho suelo expuesto al sol. ¿Y por qué es importante que quede suelo expuesto al sol? Porque el suelo es amarrete. La planta derrocha, pero el suelo mezquina. Entonces, cuando yo tengo el suelo con agua en los estadios iniciales, porque tengo una buena reserva, porque me llovió bien en los primeros momentos del cultivo, el suelo se seca, como se ve acá, se seca superficialmente, se corta la capilaridad y no pierde más agua. Si yo esto lo tengo cerrado, como del otro lado, la planta no tiene mecanismo, el maíz no tiene mecanismo para ahorrar agua. En realidad, cuando tiene agua, la gasta. Yo siempre digo, esto es como los chicos jóvenes, si le ponen plata en la billetera, sonamos, se la va. Bueno, acá igual. Entonces, cuando gastamos el agua en los estadios iniciales, después nos puede faltar. Entonces, si después me falta el agua, puedo llegar a tener un problema. Entonces, ¿cuál es el mejor distanciamiento entre hileras para maíz? Bueno, tiene que ajustarse con la densidad. Dependerá de la densidad cuál será el mejor distanciamiento y eso va a tener que ajustarse con la calidad productiva del sitio donde estemos. ¿Qué pasa entonces con la densidad y la calidad del ambiente? Si uno hace experimentos como estos en distintas zonas dentro de un lote, el bajo, la media loma, una loma plana, una parte erosionada, va a ver que, y pone densidades crecientes, vamos a tener que a medida que ponemos más plantas, aumentamos el rendimiento, pero eso después empieza a perjudicarnos. Eso me define una densidad óptima agronómica, que sería la de máximo rinde, y una densidad óptima económica, que sería la de máximo retorno al gasto en semilla. Y esta es la que tendríamos que usar a nivel de campo. Ahora bien, si vemos, a medida que va mejorando el ambiente, va aumentando la densidad óptima agronómica y económica. Hay una tendencia a que tenemos que poner más plantas a medida que el ambiente mejora. Entonces, acá la primera discusión es, no tengo que poner pocas plantas para no gastar pocas semillas. Tengo que poner la cantidad de plantas que se justifiquen en la calidad de ambiente que yo tengo. Y esto puede ser muy dispar. El maíz, a diferencia de los otros cultivos, que tienen esta relación lineal entre la producción individual y el crecimiento individual, tipo soja, trigo, sorgo, girasol, aunque no tan lineal el girasol sería un poquitito más parecido al maíz, pero casi todos los otros cultivos, colza, tienen una relación lineal entre lo que producen por planta y lo que crecen por planta. Si hay una planta sola, una planta de soja sola, y no hay otra vecina, va a ser un árbol lleno de ramas y lleno de chaucha, y si hay, no sé, 500 plantas por metro cuadrado de soja, va a ser una varita chiquitita como la chaucha. Entonces, si dejamos de lado los otros cultivos y nos centramos en el maíz no tiene una relación lineal, tiene una relación de este tipo curvilínea. Y esa densidad óptima de siembra se relaciona con un óptimo de crecimiento individual que, como se puede ver en esta gráfica, nunca es a la espiga llena. Acá sería como la espiga llena hasta la punta. Muchas veces cuando entramos en un lote y vemos que está lleno hasta la punta, decimos, qué bueno que está el maíz. Sí, pero te quedaste corto en planta. Porque si el maíz se llenó hasta la punta, le entraba otra planta más. Entonces siempre el óptimo es con una buena espiga, 500, 600 granos,
una espiga de 150, 170 gramos de maíz, pero que la punta esté floja, ¿eh? Entonces, bueno, tenemos para eso, el maíz tiene que crecer a una tasa determinada. Y la densidad afecta la tasa de crecimiento individual. Si yo pongo más planta, cada planta va a crecer menos, y si pongo menos planta, cada planta va a crecer más. Entonces, al momento de la siembra, uno define la densidad, pero no sabe después cómo le vino con el año. Puede ocurrir que el año le toque un año peor del que creía, porque llovió menos de lo que dijeron los meteorólogos, los gurúes del clima, como le digo yo, y se me empeoró el ambiente. Si yo pudiera volver al día de la siembra, tipo Superman, yo soy medio viejo, me acuerdo de Superman, que agarraba, salió volando fuera del planeta y empezó a girar la Tierra al revés para retroceder el tiempo, o me subo al DeLorean, para los que somos jóvenes, y me vuelvo para atrás. ¿Qué podría hacer si el ambiente me empeoró? Y tendría que quitar plantas para que cada planta crezca en el rango óptimo. Y si al revés me dijeron que iba a ser un año medio bravo y me encuentro que el año es mejor, me mejoró el ambiente, cada planta va a tender a crecer más, y la manera de volverla a colocar en el óptimo es quitando plantas. Entonces, con el diario del lunes es muy fácil, el problema es qué hacemos al momento de la siembra. Pero quiero que entiendan cómo funciona este proceso. Bien, ¿cuándo tenemos que analizar al clima para entender cómo manejamos la densidad? Un trabajito que acaba de terminar un tesista mío, es Luciano Fernández, está diciendo que la densidad óptima de siembra varía en función de cómo varían las condiciones durante la floración. De todo el ciclo del maíz, sí, lo que más me impacta sobre cambios en la densidad óptima es lo que vaya a ocurrir en floración. Él también se dedicó a hacer otro experimento en el cual ralió las hojas después de la floración, y durante el llenado le cortó por defoliación, con la tijera, cortó las hojas centrales de la planta, y sobre el mismo estudio de densidad vio que cae drásticamente el rinde. Si uno le quita las 5 hojas centrales del maíz, se puede caer un 50%. Esto es importante en términos de armar tablas de granizo y todas esas cosas que ya están. Pero lo importante es que todo problema que tenga el maíz, sea por defoliación, sea por granizo, o sea por sequía intensa, todo ese problema no me va a modificar la densidad óptima de siembra. La densidad óptima va a seguir siendo la misma. El rinde va a caer, seguro, porque el peso de mil cae, pero la densidad sigue siendo la misma. Por lo tanto, para resolver cuál es la densidad óptima, yo lo que tengo que centrarme es qué me pasa durante la floración. Este es el momento. ¿Qué condición ambiental me espera para la floración del cultivo? Y ahí defino la densidad. Cuando estamos en condiciones de muy alta producción, estos son ensayos que hemos hecho sobre el rendimiento potencial de maíz en el campo experimental de la Universidad de Río Cuarto. Nosotros hacemos riego por goteo, entonces todos los años medimos el rendimiento potencial, ya llevamos como 15 años. Acá hay 4 campañas que les muestro donde comparamos para rendimientos muy altos, densidades de siembra muy altas, ¿no? 120.000 plantas por hectárea. ¿Se acuerdan que a medida que mejoraba el ambiente teníamos que mejorar la cantidad de plantas? Ahora, cuando ponemos tantas plantas, y si nos quedamos a 52 o peor a 70, cada planta queda una pegada al lado de la otra. Y las plantas de maíz entre sí no son muy amigas. Hay una competencia intraespecífica que hace de que se generen dominancias, las plantas son medias autoritarias, entonces dominan a las otras, se reconocen por abajo, siempre el reconocimiento entre las plantas se da por las raíces, el espacio que explora una raíz, que conquista una raíz, no puede ser conquistado por la raíz de la planta vecina. Entonces la otra planta que viene más tarde o con algún otro problema queda relegada. Para evitar estos problemas, porque tenemos que tener maíces que sean todos iguales, como está la foto de atrás, para lograr altos rendimientos con altas densidades, es probable que tengamos que estrechar hileras. Entonces lo probamos, y acá lo vemos, y sí, hay una ganancia del 4% de aumento del rinde si en estos niveles de producción estrechamos hilera, porque al estrechar hilera separamos la distancia entre plantas y retrasamos el ingreso en competencia.
Ahora bien, con este lío, ¿a qué distancia y a qué densidad tenemos que sembrar el maíz? Va a depender del potencial productivo del ambiente. La distancia entre hilera del maíz no es la que mejor me convenga para la soja. Porque todo el mundo, al menos acá en Argentina, dice, bueno, la soja hay que plantarla a 52 y bueno, el maíz va a 52. Si la soja hay que plantarla a 40 porque ahora tenemos más maleza, el maíz lo tenemos que plantar a 40. Y eso no es así. Maíz va a tener una distancia entre hileras óptima en función de la densidad óptima de siembra. Entonces, si yo me voy a sembrar al oeste de la llanura pampeana, casi al límite con el desierto de Mendoza, que es Fraga, San Luis, un lugar muy árido, podemos llegar a sacar 5 toneladas de maíz, que es una maravilla, con 25.000 plantas por hectárea o con 20.000 plantas por hectárea. Y encima, si tengo esa densidad, seguramente me va a convenir, y de hecho ya lo hicimos, si es así, plantarlas a 1 metro de distancia entre hileras. Esto es gracioso, porque uno va a ver esos lotes y los revisan los maíz en moto, ¿no? Va adentro de la moto pasando entre las plantas de maíz. Hay que tener un poco de cuidado porque esto no es fácil que esto compita con las malezas, ¿eh? Acá hay toda una estrategia de control de malezas para un maíz tan ralo y tan abierto. Recuerden, lo tengo que hacer así porque tengo que mezquinar el uso del agua y la poca agua que tengo la tengo que usar durante la floración de cultivo. En el extremo opuesto a esto me encuentro en Río Cuarto, buena región de la llanura, corazón del núcleo maicero de la República Argentina de este momento, en el centro sur de Córdoba, que puedo sacar 20 toneladas de grano por hectárea, 20.000 kilos de maíz, con un planteo de riego y fertilización y 120.000 plantas por hectárea en surcos a 35. Ahora bien, con estos dos extremos, ¿dónde me paro? Y donde cada uno pueda. Posiblemente si me voy a Venado Tuerto voy a estar con 90 o 100.000 plantas en surcos a 35 o a 45. En un ambiente de La Carlota podría estar con 70 o 80.000 plantas en surcos a 52. En un ambiente de secano en Río Cuarto con 60.000 plantas en surcos a 52. En un ambiente del oeste de Río Cuarto tendría que estar con 50, 40, 50.000 plantas en surcos a 70. En los mejores suelos de Uruguay podría estar, o por ahí con riego, podría estar con 90.000 plantas a 35. En suelos de secano de Uruguay y buenos suelos de la costa del río Uruguay podríamos estar en 70.000 plantas en surcos a 52. Y si me voy a ambientes bastante más complejos y bastante más áridos de la zona uruguaya, bueno, capaz que tenga que poner 40.000 plantas a 70. El ajuste tiene que ser en función de la calidad del ambiente. Y esta es una decisión agronómica seria y que hay que dedicarle mucho tiempo, ¿eh? Además del manejo de la densidad y de la distancia entre hileras, tenemos que armar un buen manejo nutricional de base. Este manejo nutricional de base, para la llanura pampeana, lo tendríamos que centrar en el manejo de fósforo, zinc, nitrógeno y azufre, y probablemente en algunos lugares calcio y magnesio, pero recientemente se está incorporando en algunos lugares del NEA, Corrientes y Entre Ríos, vecinos a ustedes, incorporar potasio, y ustedes ya lo tienen que tener incorporado per se porque hay mucha información de que el potasio es deficiente en los suelos de Uruguay. Entonces tendríamos que pensar en que la fertilización de base se tiene que centrar también con el potasio en esos ambientes. Ahora bien, hay que tener como concepto general que fósforo, zinc y potasio no son nutrientes relacionados directamente con el rendimiento del cultivo, sino con la disponibilidad de suelo, mientras que nitrógeno y azufre, aunque vamos a después tener un espacio particular para el azufre, son nutrientes que sí están relacionados con el rendimiento del cultivo. Trabajos que hicieron en el INTA Balcarce con hidroponía para evaluar el efecto de la deficiencia de estos nutrientes sobre el cultivo nos indican que si miramos las raíces de maíz cuando no le falta ningún nutriente, miren el nivel de raíz que hace en cuanto a volumen y en cuanto a profundidad de enraizamiento. ¿Qué ocurre si a esa solución nutritiva le quitamos el nitrógeno,
Miren el efecto de quitar nitrógeno. Se reduce en gran medida el volumen de raíces, porque no tengo fotosíntesis suficiente para hacer crecer las raíces, y además, pero sostengo relativamente la profundidad de enraizamiento. Fíjense qué ocurre si yo le quito fósforo, le dejo todo el nitrógeno y todos los otros nutrientes, pero quito fósforo. Si quito fósforo, a la raíz la destruyo. La deficiencia de fósforo me destruye la raíz. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que la primera estrategia para defenderme de una condición de estrés, ojo porque el año que viene parece ser bastante bravo en falta de agua, tengo que tener una adecuada provisión de fósforo, si no el daño sobre el cultivo puede llegar a ser muy grande. Bueno, el trabajo que hicimos nosotros midiendo biomasa de raíces, nos dijeron que la biomasa, cuando no me falta el fósforo, prácticamente se duplica en los primeros 20 centímetros del suelo, o aumenta un tercio en los segundos 20 centímetros del suelo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando descubro que yo tengo esa deficiencia de fósforo y empiezo a poner fósforo? Resulta que vamos a ver un lote que tiene alto manejo de alto rendimiento con riego acá en la zona, y sistemáticamente cada 10 surcos había un surco que tenía una coloración rojiza, y los otros eran más grandes y más lindos y estaban amarillentos. Si miramos las plantas más amarillentas eran estas, y la que más chiquitita, rojiza, eran estas. Estas plantas no tenían fósforo, pero no estaban amarillentas, y estas porque se tapó el dosificador, y estas plantas que tenían el fósforo, que eran más grandes, que tienen más raíz, ven que tienen más raíz también, estaban amarillentas. O sea que el fósforo me amarillaba las plantas, y me amarillaba las plantas porque se antagoniza con zinc. Cuando empezamos a poner fósforo, empezamos a tener problema con otro nutriente que es el zinc. Ahí estamos viendo en San Pacho una foto de un hombre que parece que le gusta sembrar el maíz con escopeta. Habría que enseñarle que el maíz hay que sembrarlo casi con la mano, todo igual. Este es otro tema que mejor no entro porque me enojo y empiezo a retar a todo el mundo y me lleva más tiempo esta charla. Pero fíjense que si ponemos fósforo, miren esta deficiencia severa de zinc. Los suelos son pobres en zinc, tanto sea acá como en Uruguay. Ya vamos a mostrar, tengo unos datos de Uruguay que muestran que también son muy pobres los suelos en zinc. Y si son pobres en fósforo y ponemos fosfato diamónico, ponemos fosfato monoamónico, al zinc lo reventamos. Pero es como es este caso. Fosfato monoamónico, miren cómo se pone en la planta, un fertilizante como este, que tiene las mismas proporciones de fósforo, pero tiene zinc en la mezcla, miren cómo está la planta. O sea, no nos puede faltar en zinc en maíz. Para Naciones Unidas, para la OEA, perdón, sí, para el contexto internacional, el maíz es el cultivo sensible para detectar suelos deficientes de fósforo, de zinc. Entonces no nos puede faltar zinc en maíz. El zinc es importantísimo, sobre todo en condiciones de estrés, porque interviene en metabolizar procesos de metabolitos radicales libres que se forman en la planta en condiciones de estrés térmico o hídrico, como son el exceso de ozono. Para metabolizar el ozono necesito zinc. El zinc interviene en la síntesis de unas enzimas que se llaman peroxidasas, que degradan o cambian el ozono, lo transforman en oxígeno, deja de ser un radical libre, deja de intoxicar a la planta, entonces la planta soporta mucho mejor el estrés. O sea, fósforo y zinc claves frente al estrés hídrico y térmico. Respuestas de varios ensayos, yo no seguí poniendo porque me queda una línea para cada uno. En nuestra región la respuesta a la BO de zinc es muy sostenida, entre 500 y 1000 pico de kilos. Hay que aplicar zinc, no nos puede faltar. El umbral que hemos establecido de zinc es de 1 parte por millón. Estos son datos que me pasó una gente que hace análisis de suelos de Uruguay. Prácticamente la mayoría de los suelos uruguayos se encuentran por debajo de 1 parte por millón de zinc. Entre las diferentes formas de poner zinc, una está hacerlo con el guan o el Solmix. Nosotros agregamos guan o agregamos guan con tiosulfato, guan con azufre, y también podemos poner sulfato de zinc.
hasta cierta proporción. Uno de los problemas que tiene es que podemos poner hasta un 0,4% de todo lo que estamos agregando como zinc. Y hemos visto que habría que llegar a dosis que se encuentran entre 1,5 kilos hasta casi 2 kilos para saturar la respuesta en rendimiento con zinc. O sea, este fertilizante lo podemos poner como un arrancador a la siembra, o si no lo hicieron o si no le pusieron una fertilización de base, también se puede agregar cuando agregamos nitrógeno vía WAN en el cultivo de maíz. Y mientras eso no se nos pase de un B5 o B6, no habría problema para esperar respuesta al agregado de zinc en el maíz. No obstante, siempre es recomendable que el zinc vaya a la siembra con el cultivo. Bien, ¿qué pasó con estos ensayos de agregar WAN con zinc con la eficiencia agronómica en el uso del fósforo? Fíjense que el aumento de rendimiento por cada kilo de fósforo que pongo se maximiza si yo le agrego zinc a la mezcla respecto de no hacerlo. La relación de precios establecida en 27 kilos es lo que me dice que la diferencia esta es la ganancia. Si yo pongo fosfato de amónico y no agrego zinc, esta es mi ganancia. Si yo pongo un fertilizante que tenga zinc, esta es mi ganancia. Entonces, lo importante no es gastar más, sino gastar bien. Lo mismo pasa con el nitrógeno. Esto sería poner WAN solo y esto sería poner WAN con zinc. ¿Cuál es mi ganancia si pongo WAN solo? Nada. Lo que gasto es lo mismo que lo que me ingresa. No gano un peso. Ahora, si yo pongo WAN con zinc, esta es mi ganancia. ¿Por qué? Porque mejora la eficiencia de uso del nitrógeno que estoy aplicando. Entonces hay que tener muy presente esto. Fíjense que estos fertilizantes, fósforo y zinc, y también azufre, porque hay muchos fertilizantes que tienen azufre en su mezcla, son fertilizantes que son independientes de la lluvia. 500 milímetros durante el ciclo, 340 milímetros durante el ciclo. Gran respuesta en bajo rinde al agregado de fósforo, azufre y zinc. Y baja respuesta, aunque la tiene igual, cuando tengo mejores condiciones hídricas. ¿Dónde está el efecto? Acá está el efecto. Con niveles mejores de fósforo, la respuesta es menor; con niveles bajos de fósforo, la respuesta es mayor, independientemente de la lluvia. Es más, diría que en los años secos es donde más probablemente tengamos mayores respuestas a fósforo, a zinc y a azufre. Obviamente la eficiencia es enorme, el efecto, y es muy grande la diferencia sobre lo que es la recuperación económica del fósforo. Por lo tanto, la respuesta al zinc no depende del rendimiento de maíz y solo depende de la biodisponibilidad del suelo, por lo cual hay que hacer análisis del suelo. ¿Qué pasó con el azufre? Bueno, ¿qué hemos visto siempre con el azufre? Que si agregamos azufre mejoramos la eficiencia de uso del nitrógeno. Por lo tanto, logramos el mismo rinde con menos N. O sea, no tiene sentido poner nitrógeno sin azufre. Entonces, todas las formulaciones nitrogenadas deberían tener azufre para hacer más eficiente el uso del nitrógeno. Bien, esto es para explicar la importancia de la eficiencia del uso de los nutrientes. Cuando uno define la dosis óptima y la dosis óptima económica, termina armando esta ecuación en la cual dice que esta ecuación, la dosis óptima, depende de la respuesta y de la relación de precios. ¿Cuántos kilos de grano hay que vender? No comprar, está equivocada acá la diapositiva. Pero bueno, hay que vender, falta para comprar 1 kilo de nutriente. Y la eficiencia agronómica es cuántos kilos de grano aumento por cada kilo de nutriente que aplico. Si la eficiencia agronómica es mayor que la relación de precios, conviene la fertilización. Si es menor, no conviene. Cuanto mayor sea esta diferencia, más conviene la fertilización. Fíjense qué pasa cuando yo pongo una nutrición básica de nitrógeno y fósforo, cuando agrego azufre, cuando mejoro la calidad del fertilizante porque utilizo una mezcla química, cuando a esa mezcla química le agrego zinc. Fíjense qué pasa con la eficiencia del uso del fósforo. Si esa es mi relación de precios, obviamente esta es mi ganancia acá
y esta es mi ganancia acá. Mi ganancia puede aumentar un 60% si yo fertilizo con una fertilización balanceada. ¿Cómo armo la fertilización balanceada? Bueno, la tengo que armar en función del análisis del suelo y un correcto asesoramiento del ingeniero agrónomo. Ensayos de esta campaña haciendo cosas parecidas con estas relaciones de precios. ¿Por qué pongo estos fertilizantes? Porque acá dice todo el mundo, todos, y creo que ustedes también, ponen mucho esfuerzo en comprar cosas más baratas. Pasan muchas horas peleándose con los vendedores para bajarme $5 la tonelada de fertilizante, bajarme $8. Bueno, vamos a ver, vamos a poner un fertilizante que es más caro, al cual la gente le esquiva, porque es más caro. Es más caro incluso por unidad de fósforo, que que es común. Ahora, ¿qué pasa cuando yo hago un ensayo comparando los dos? Miren, con estos niveles de rendimiento, esa es la respuesta, con estos niveles de rendimiento tengo respuesta, con estos niveles de rendimiento tengo respuesta. 3 ensayos en los cuales, si veo la diferencia de márgenes brutos, con este fertilizante más caro tuve $49 más de ganancia, y con este fertilizante más barato perdí $10 por hectárea. Con esta respuesta. Acá gané $49 por hectárea con un fertilizante que era más caro, y acá perdí $10 por hectárea con un fertilizante más barato. En este otro ensayo gané $61 o gané 29, hay una diferencia de casi $30 de ganancia entre fertilizar mejor que fertilizar de base, y acá $41 contra $7. Acá hay también 30 y pico dólares más de ganancia. O sea, nos volvemos locos porque me bajen $5 acá y después yo gano $7. Se ven que no es racional. No es racional porque no está bien el planteo de fertilización. No podemos fertilizar porque es barato el fertilizante. Tenemos que fertilizar con lo que le hace falta a mi suelo. Fíjense esto, vamos a mirar esos retornos económicos. Este ingreso por el gasto que hice, ¿cuál fue la rentabilidad de esa plata? Bueno, con este fertilizante mejor equilibrado para estos suelos, la rentabilidad de la plata gastada en fertilizantes fue del 98% de ganancia, 122% de ganancia, 83% de ganancia. Y con el otro fertilizante, en el mismo suelo, con el mismo híbrido, con la misma fecha de siembra, tuve un quebranto del 28%, una ganancia del 68% en lugar del 122%, o una ganancia del 16% en lugar del 83%. O sea, no me corran con la plata. Porque correr con la plata es correr equivocadamente. Seguimos discutiendo el tema de la plata. Acá les muestro, ¿saben por qué me meto con esto? Porque todo el mundo me escucha, qué lindo, después no lo hace. Y no lo hace porque después corre detrás de comprar las cosas más baratas. Y lo barato sale caro, como dirían las abuelas de todos nosotros. Esta es una estructura de costo de un maíz clásico para nosotros acá, en siembra, pulverización, refertilización. Miren qué importante que son los gastos de semilla y fertilizante. Sobre $640, estos están dólares por hectárea, tenemos un 40-45% de nuestro gasto, la mitad de todo lo que gastamos es semilla y fertilizante. Si tenemos un lindo rinde, 10.000 kilos de maíz, un muy lindo rinde para la condición de Río Cuarto, tenemos un buen precio, hay que llevarlo a Rosario, bueno, lo que sea, nos queda un ingreso de $1.100 por hectárea, menos $600, esto sería como en campo propio, no están puestos costos de alquiler, está dando una ganancia del 500 y algo. Acá está, $528 de margen bruto, San Maíz, muy buen cultivo, 83% la relación margen bruto costo directo. Bien, ¿qué ocurre si yo gasto porque compro mejor calidad de híbrido, o pongo alguna planta más, y gasto en un fertilizante mejor equilibrado para las condiciones de mi suelo? Y eso significa que incremento mi gasto en un 10%. Y eso se traduce en que incremento mi rinde en un 10%. Estoy haciendo un análisis de sensibilidad. Si hago eso, si incremento mi gasto y incremento mi rinde, lo que pasa es que incremento mi margen. Mi margen saltó a 616 sobre 528. La diferencia de margen bruto es de $88 por hectárea, una enormidad. El cambio en el margen bruto fue del 17% y de la relación margen bruto costo directo se incrementó en un 10%. Y no estoy analizando lo que se llama resultado operativo. El resultado operativo es que buena parte de esto ustedes se lo financian. Y se lo financian a cosecha.
Entonces, cuando se los financia la cosecha, como dijo Salvador Di Stefano, un economista de acá de Argentina hace poco, me encantó esa idea del resultado operativo, de la rentabilidad operativa, todos estos números se potencian un montón. Entonces hay que poner las cosas donde corresponden. A mí me decían que el caballo siempre tenía que ir adelante del carro, no atrás, si no la cosa funcionaba mal. Así que buena llamado de atención. No corran detrás de comprar cosas baratas, corran detrás de hacer las cosas bien, que no es lo mismo. Potasio, muestro algo porque es indispensable que ustedes lo tengan presente. Yo no tengo experiencia en potasio, así que prefiero usar a que ustedes conocen. Tienen a la doctora Barbazán, es una eminencia en esto. Y bueno, ya definieron cómo es y cómo lo tienen que manejar. O sea, manejen el potasio, agreguen lo que tenga que hacer falta de potasio, hagan los análisis de suelo. Ahí ya están definidos los niveles críticos. Los estudios, estuve el otro día en el taller de potasio de Argentina, los estudios nuestros están dando en la misma tendencia de esto, solo que se nos ubican por acá. Entonces tenemos que tener cuidado con este nutriente y también balancearlo apropiadamente. Hay alguien que ha trabajado sobre, bueno, cambiar un poquito estos niveles críticos en función de la calidad del suelo, pero tienen técnicos para saber hacerlo bien en Uruguay. Manejo del nitrógeno, el nutriente malo. Una vez que tenemos todo el manejo de la densidad, el manejo de la estructura, empecemos a pensar en el nitrógeno. Es normal que uno siembra maíz, lo refertiliza, sí que lo refertiliza, muchos se lo ponen todo el nitrógeno a la siembra. No quiero entrar en esa discusión porque es motivo de toda otra charla, pero para mí el nitrógeno a la siembra es una pésima decisión agronómica. Ya está, listo. Pero aquel que hace las cosas bien y lo refertiliza al maíz, en B6, B8, se refertiliza, se sube arriba de la chata, se saca una selfie, no te veo nunca más, y el tipo se va, se preocupa por el otro cultivo y el maíz lo va a ver cuando cosechó. Bien, no es así. El maíz lo tenemos que seguir viendo. Y para verlo lo tenemos que agachar. Lo importante es ir a verlo después de floración y hay que agacharse adentro del lote. Y cuando lo agachamos lo vemos así. Y alguien puede preguntar, si yo estuviera con ustedes en Uruguay, que hubiera sido mucho más lindo que estar ahora acá, le diría, che, ¿qué opinan de esto? Y alguien dice, está lindo, algo le ha pasado, pero no está tan malo. Uno puede pensar que está bueno. Pero cuando uno ve eso y no tiene un testigo a la par, no tiene puntos de referencia. Si le ponemos un testigo a la par, en el cual lo nutrimos un poquito mejor, diríamos, no, este me gustó más. A mí me gustaría que te sigan ahí. ¿Y qué pasa cuando voy a ver los dos surcos eso un mes después? El que parecía que estaba más o menos ya se empezó a revenir. Y cuando empieza a revenirse así, no es que se está entregando el maíz. Porque el maíz se tiene que entregar así. Así se tiene que entregar, como está acá. No así. Esto no es que ya está viejo el maíz, ya va a madurar. Esto es que está cagado de hambre el maíz. Y está mal manejada la nutrición. Y ni hablar encima, como estoy mostrando en un maíz tardío, típica fecha de siembra de acá. Otro tema que me parece muy claro. Un exalumno mío me manda esta foto y me dice, Gabriel, mira este ensayo. ¿Qué vemos acá? Y acá vemos que hay una deficiencia clara de nitrógeno. Acá parece haber una línea donde está el maíz más lindo y acá atrás parece haber que todavía estamos más lindos. Y si uno cree que esto es fertilización con nitrógeno, diría 0, una dosis y una dosis más alta. Pero cuando le ponemos arriba los tratamientos no es así, es 0, la dosis más alta y la dosis más baja. ¿Será que el nitrógeno lo está jodiendo al maíz? Si lo caminamos y lo vemos al lado y nos metemos dentro del lote, vamos a volver a ver el 0, que está claro acá, los 200 kilos de urea y los 100 kilos de urea. Si yo me lo recuerdo, cuando el maíz se me empieza a cartuchar es porque le falta agua. ¿Por qué los 200 kilos de urea le hicieron faltar agua al maíz? Porque lo pusieron a la siembra. Entonces cuando lo ponen a la siembra, el maíz dispara como un caballo porque le dan nafta, entonces crece mucho, y cuando crece mucho, ¿qué consume? Agua. ¿Y qué ocurre después cuando llega este momento que es donde realmente empieza a definir el rendimiento? Y tiene menos agua. Entonces, por eso, el que tenía menos nitrógeno de arranque estaba más lindo.
Entonces guarda con poner todo el nitrógeno en la siembra, porque me va a exacerbar el consumo de agua en estadios vegetativos iniciales, que después me puede faltar cuando llega el momento de reproducción. Mucho cuidado este año. Además hay otro tema. Cuando yo pongo todo el nitrógeno en la siembra, yo no tengo ni idea de cuánto va a rendir el maíz. ¿Y qué dijimos? Que el nitrógeno es rendimiento dependiente. Entonces es mejor esperar y ver cómo viene el año, cómo viene el cultivo, cuánta agua junté en el suelo. Y todo el mundo me dice, bueno, pero después tengo problema operativo, no puedo entrar. Ese es un problema menor. Busquen más máquinas, busquen más equipamiento. Es mucha la plata que ponen en juego para hacerlo mal. ¿Qué pasa con las fuentes? No, yo después, bueno, lo voy a hacer. Entonces, volé urea. Y si volé urea, ¿qué pasa con el rendimiento? Nada. ¿Por qué? Porque la mayoría de la urea se volatiliza. ¿Qué podemos hacer? Y incorporar la urea, enterrarla en el suelo, o si te resulta muy incómodo enterrar urea en el suelo, por lo menos chorrear igual. Si vos chorreas igual, va a funcionar. O sea, la fuente y localización y momento son 3 decisiones que tienen que ir juntas. Y hay que saberlas tomar para no cometer el error de gastar un nutriente que es caro, que contamina si no lo uso bien, y que no me va a impactar en el rendimiento porque lo hago mal. Miren que los híbridos modernos, esto que decíamos de que se mantienen las hojas verdes hacia el final, leaves en inglés es hojas, consumen mucho nitrógeno después de floración. Más de la mitad del nitrógeno se consume después de floración. Entonces, ¿qué hacemos poniendo nitrógeno acá? ¿A quién le damos el nitrógeno que ponemos acá? Peor, ¿a quién le damos el nitrógeno que ponemos acá? Porque hay gente que encima pone nitrógeno antes de sembrar. A nadie le damos nitrógeno. Pongamos nitrógeno acá, que cuando el cultivo lo va a precisar. De B6, B8, B10, ese es el momento donde hay que poner el nitrógeno en el maíz. El nitrógeno interacciona con la densidad. Acá hacemos experimentos, ya tenemos más de 100 ensayos donde venimos probando agregar nitrógeno en densidades crecientes. Entonces, podemos ver que si yo no fertilizo y pongo más planta, el maíz se pone muy feo. Si yo fertilizo con alta dosis, sí puedo subir la densidad. Y eso es lo que nos pasa acá. Ahí vemos la curva de respuesta a la densidad si yo no fertilizo y cómo esa curva va cambiando, se va desplazando, igual que les dije hoy, cada vez a un ambiente mejor. Entonces, interacciones significativas entre la densidad de siembra y el nitrógeno. ¿Ven? Todos estos ensayos muestran que la interacción es significativa. Yo pongo 30.000 plantas y tengo con 0 de nitrógeno estas espigas, con 100 kilos, con 200, con 300. Si pongo 60.000 plantas, tengo estas espigas. Si pongo 90.000 plantas, tengo estas espigas. Si pongo 120.000 plantas, tengo estas espigas. Es probable que el óptimo ande por acá. Obviamente que esto va a depender de cada lugar, de cuánta oferta de agua tuve. Si yo hago este estudio y veo que, como dije antes, la densidad óptima va aumentando a medida que va mejorando el ambiente, si yo uno esos puntitos tengo una línea, y la pendiente de esa línea le llamamos la producción por planta de densidad óptima, que como ven es 132 acá, 132 acá, 132 acá y 132 acá. O sea, la producción por planta a densidad óptima es constante. ¿Qué la hace variar? La genética. Otro híbrido podrá tener una pendiente por ahí, otro híbrido puede tener una pendiente por acá. Los estudios que venimos haciendo nos muestran que un montón de híbridos tienen distintos valores de producción por planta de densidad óptima. Cada cuadradito, cada número de estos es un ensayo de densidad. Por eso, como ven, hay un montón acá, que nos arroja para cada híbrido una media y un desvío, y como ven, es un desvío bastante estrecho, o sea que podemos recomendar densidad a partir de la producción por planta a la densidad óptima, esta columna. ¿Cómo haríamos esa recomendación de densidad? Bueno, asumiendo para un híbrido X 150 gramos, y no use después todo el mundo 150 gramos, esto es para el híbrido X. El híbrido J por ahí tiene 100 gramos por planta, y el híbrido G puede tener 200 gramos por planta. Dependiendo del híbrido, como les mostré recién. Pensando como ejemplo uno en 150, si mi ambiente es para 6.000 kilos, tendré que poner 40.000 plantas. Ni más ni menos. Y no importa el precio, porque lo que estamos definiendo es la densidad óptima económica.
O sea, la densidad óptima económica ya está incluida ahí. Entonces, tengo que usar, porque la producción por planta de la densidad óptima económica, así la calculamos nosotros. Entonces, tendría que usar 40.000 semillas. Si mi ambiente es de 10.000 kilos, tengo que usar 66.000 semillas. Algo de esto fue lo que yo estuve contando hoy cuando lo relacionaba con la distancia entre hileras. Ahora, bien, ¿qué pasa con el nitrógeno? Si yo tengo que, independientemente del rendimiento, cada planta me produce la misma cantidad de grano, quiere decir que independientemente de la calidad del ambiente, cada planta por planta va a demandar la misma cantidad de nitrógeno. Y eso es lo que vimos acá. Que el nitrógeno por planta a la densidad óptima económica de siembra es una constante independiente de la cantidad de nitrógeno que agrego. La cantidad de nitrógeno que agrego termina jugando como para que a cada planta le quede esa cantidad óptima constante de nitrógeno. ¿Cuánto es? Y en promedio nos da 2,3 a 2,5 gramos de N por planta, como la total oferta entre lo que el suelo tiene en B6, porque voy a medir los nitratos en ese momento, y lo que le agrego como fertilizante. Lo bueno de hacer eso además es que en B6 puedo saber si está lloviendo, si el perfil está lleno, si tengo agua para B10, B11, B12, etc. Este número tiene una fuerte dispersión, como pueden ver, va de 1,5 a 3,5 y depende mucho del antecesor, entre otras cosas. Cuando el antecesor es soja se promedia en este valor, si el antecesor fuera un trigo de cosecha, pues se me arrima a 4, si es maíz sobre maíz se me va a 4, si es centeno de cultivo de servicio que lo quemo en hoja bandera, se me pone aproximadamente entre 2,5 y 3, si fuera una vicia de cultivo de cobertura se me baja a 1 y pico. O sea, el agrónomo me tiene que ayudar a tomar la decisión de qué valor usamos de nitrógeno por planta. De modo tal que uno, para un rendimiento determinado, lo que me puede dar mi lote en este año, con el híbrido que me puede dar determinado nivel de productividad por planta a densidad óptima, me va a demandar tanta cantidad de plantas. Si mi antecesor es soja y uso el 2,3 N por planta, tendré que tener 10,7 gramos por metro cuadrado de disponibilidad. Voy, mido lo que tiene el suelo, voy con el barreno al hombro, transpiro de ejercicio, hago trabajo, me fijo cuánto tiene el suelo de nitratos y la diferencia entre lo que debería tener y lo que tiene es lo que tengo que fertilizar. Y este sería cómo manejaríamos la integración N por D. Si mi ambiente es de mejor calidad, tendré que poner con el mismo híbrido más plantas, tendré que va a demandar más nitrógeno. El suelo puede ser de mejor calidad porque el ambiente es mejor, me puede ofrecer otra cantidad de nitrógeno como ejemplo y tendré que aplicar X cantidad de N. Esta es la manera de poder manejar la interacción N por D. Como sé que son muy variables los suelos en Uruguay, al igual que acá, convendría hacer este estudio por zona de manejo dentro del lote y tenemos la herramienta para hacer entonces agricultura de precisión, variando densidad y variando nitrógeno como urea, como guano, como lo quieran aplicar. Y es lo mismo. Hemos hecho estos trabajos en distintos ensayos, acá hay un ejemplo, y lo hemos comparado con lo que el productor normalmente hacía, porque tiene napa y es un campazo y sacó 11.000 kilos, pero él, por no haber optimizado, porque la optimización era esta, no llegó a los 13.600 kilos que dio el ensayo dentro de ese lote, y eso significó que no pudo capturar $68 por hectárea por no haber optimizado. Porque no optimizó, no porque no quiso, sino porque no sabíamos que esto era así, pero ahora que lo empezamos a entender nos damos cuenta de que tenemos que optimizar en cada ambiente la densidad y el nitrógeno, siempre sobre la fertilización de base que mencioné antes. Esto conforma, de nuevo, que para este híbrido es normal esta producción por planta y que el nitrógeno por planta se estableció dentro de los rangos normales. Ambientes más hostiles, por ahí sé que allá patalean porque le falta el agua, a nosotros también. Entonces, ambientes más hostiles nos dan estos niveles de interacción, donde un productor plantea 40.000 plantas con 50 kilos de N, obtiene este rinde, y dentro de ese ensayo
ese lote, hicimos el ensayo, donde la optimización era un poquito más alta y la diferencia de retornos era de que estábamos perdiendo $19 si no optimizábamos lo que el productor hacía, y de nuevo los valores de nitrógeno por planta y de producción por planta se mantuvieron dentro de los rangos normales. Bueno, espero haber aportado y sobre todo sumado a la confusión general, pero como conclusión, el maíz es un cultivo que requiere mucha cabeza, requiere mucho trabajo, requiere sentarse unas cuantas horas con un profesional que nos ayude a pensar cómo hacerlo, a ajustar todo lo que manejamos en función del potencial productivo que tenemos. Todo lo que les he contado puede ser revisado en cualquiera de estos sitios, y desde ya muchas gracias. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por la charla, muy clara, muy completa. Vamos a ver qué controversia se genera con todo esto. Y tenemos algunas consultas que capaz que ya empezamos a trabajarlas. Así aprovechamos y maximizamos el tiempo. Tenemos una consulta que dice que en Uruguay se trabaja aproximadamente con unas 65.000 plantas por hectárea en secano. Y en base a lo que tú comentaste, ¿cuál sería para ti la densidad entre hilera óptima o que se adaptara a esa población entre 76 centímetros o 52 centímetros de distancia entre hilera? Sí, en ese caso hay poco efecto, porque no hay tanta diferencia entre distancia entre hileras, y la densidad es más importante que la distancia entre hileras en esta discusión. Ahora bien, si yo me enfrentara a un ambiente, a un año, por ejemplo, como están diciendo en la próxima campaña, que parece que va a ser un año niña, digo parece porque después hay que ver si le mocan, ¿no? Pero si va a ser un año niña, yo preferiría abrir esa distancia entre hileras a 70 centímetros. Y si fuera un año niño, lo cerraría a 52, pero siempre ajustando primero la densidad. Cuando dicen que usan 65.000 semillas, sería bueno saber para qué nivel de rendimiento usan esas 65.000 semillas. Porque vieron que la densidad tenemos que ajustarla a la calidad del ambiente. Y en función de la producción por planta óptima del híbrido, dato que tiene que salir de una experimentación de base que me tiene que decir cuál es esa producción por planta. Porque 65.000 semillas me estaría dando para un híbrido de 150 gramos la posibilidad de obtener 10.000 kilos de maíz. Y 10.000 kilos de maíz puede ser una excelente producción en Uruguay, pero si uno pone un equipo de riego arriba, puede ser una producción todavía deficiente. Tendrían que por ahí pensar en sacar 12, 13, hasta 15.000 kilos de maíz podrían hacer. Y para esos planteos, esa densidad baja. Y 65.000 plantas puede ser una densidad alta, si están en un ambiente donde tienen la tosca, creo que hay ambientes con tosca ya, entonces la maceta es chica y capaz que hay que poner 40.000 plantas, capaz que seguro a 70 o hasta un metro, digamos. Por eso digo que hay que, siempre esto es una cosa que se tiene que hermanar. Sí, bien, quedó muy claro el tema de que la caracterización del ambiente, sobre todas las cosas, creo que es la principal característica o parámetro a tener en cuenta en cuanto a la población y distancia entre hileras. Eso está claro. Y en base a eso también hay una consulta que acaba de llegar que dice que en Uruguay hay zonas de mucha variabilidad en cuanto a la profundidad del suelo. Claro. Y en zona de cuchillas, ¿qué importancia le da la profundidad de suelo y si estas limitaciones son subsanables a través de una mayor fertilización? Levantar por restricción de suelo con fertilización, es lo que plantea, básicamente. A ver, no es lo mismo decir que uno tiene 30 centímetros de suelo, hasta la tosca, o hasta el impedimento, puede ser tosca en algunos lugares, o manto lítico, acá cerca de la Sierra de Córdoba, muchas veces nos encontramos que está la piedra, ahí abajo. Con 30 centímetros de profundidad de suelo, antes que discutir eso, yo discutiría si ese campo es agrícola. Puede que no sea agrícola, que tenga que ser ganadero con una pastura. Ahora, después nos vamos a discutir entonces profundidades efectivas del suelo mayores, ¿sí? Para entrar dentro del rango de los campos agrícolas.
Y dentro del rango agrícola no es lo mismo tener la profundidad efectiva a 70 centímetros que a 1,5 metros. Ahí hay un cambio sustancial. Pensemos que el maíz va a concentrar el 80-90% de sus raíces en los primeros 70 centímetros de suelo. Ahora, para que haga eso, no me tiene que faltar nutrientes. Porque si me faltan nutrientes, la raíz se queda más chica. Entonces, hay que hacer un ambiente de 70 centímetros de profundidad efectiva del suelo, es un ambiente que tiene un potencial productivo bajo. Es un ambiente de 5.000 kilos de maíz, 6.000 kilos de maíz. En esa condición hay que ajustar la densidad, hay que ajustar la distancia entre hileras, pero no me tiene que faltar ni fósforo, ni azufre, ni zinc. Porque si me faltan esos nutrientes, en esa condición de 5.000 kilos de producción o 6.000 kilos de producción, el maíz va a rendir menos. Perfecto. ¿Está bien? Lo que tengo que manejar mejor ahí es mi oferta ADN, porque mi oferta ADN la tengo que poner a ese nivel de rendimiento. ¿Sí? Y bueno, peor es el caso si todavía la profundidad efectiva es mayor, porque tengo más posibilidad de tragar suelo, tengo más agua para ir a buscar y tengo que tener raíz para educación. Bien. Y ya entrando dentro de lo que es la parte de fertilización, pero con nitrógeno, la consulta es si el nitrógeno en B8 o B10 no estaría ya tarde y qué efecto tendría ese nitrógeno sobre la diferenciación de granos. El maíz cambia el ápice en B5, B6 y la espiga, las yemas de flor de la espiga se forman en B6, B7. Ahora, esas yemas de flor después tienen que brotar y tienen que dar un óvulo con un estigma que sale fuera de la chaucha y tiene de la vaina y tiene que caer un grano de polen para fecundarse. Nunca se define el rendimiento de maíz cuando está diferenciando la espiga. Nunca. El rendimiento de maíz se define 15 días antes de la floración y 15 días después de la floración. Entonces lo que yo tengo que lograr es que más o menos a la altura del pecho, eso sería unas 14, 15 hojas, 13, 14, 15 hojas, dependiendo del híbrido, esté totalmente cerrado el surco. Antes no, porque ahí es donde empieza el periodo crítico. Entonces yo diría que aplicaciones en B6, B8, hasta B6, la hoja 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se mueren sí o sí. Van a desaparecer de la planta. Cuando sale la caña para arriba, esas hojas se rompen. O sea que esas hojas no son las que van a capturar la radiación solar en el momento de definición del número de granos. La hoja 10, la hoja 10 o la hoja 11, dependiendo un poco del híbrido, del largo del ciclo del híbrido, es la hoja de la espiga. Y es importante esa hoja y la de abajo. Para abajo ya no tiene tanta relevancia. Entonces, lo que yo tengo que hacer es nutrir esas hojas. Y para nutrir esas hojas es que tengo que poner la fertilización justamente en B8, B6, B8. Es más, puedo ponerla en B10, puedo ponerla en B12. Hay estudios que han evaluado que cuando llegamos a floración sin fertilizar el maíz y le ponemos todo el nitrógeno en floración, nunca antes, el rendimiento contra el que nunca le faltó el nitrógeno solo se cayó un 15%. O sea que no hay que tener miedo en atrasar la fertilización, sino todo lo contrario. Hay que esquivar la fertilización a la siembra. Después, hay 1000 formas de hacerlo, pero esquive la fertilización a la siembra. A la siembra lo único que tenemos es la incertidumbre absoluta. No sabemos cómo está el maíz, cómo está el suelo, cuánto va a rendir, cómo viene el año, no tengo idea. O sea, estoy seguro que la dosis que recomiendo a la siembra está mal. Perfecto, perfecto. Creo que quedó bastante claro. Y para seguir, tengo unas preguntas referentes a fertilizantes sólidos. Y la voy a enganchar dos en una. Dice qué opina de usar urea azufrada recubierta a la siembra en lugar de refertilizar. Y ya enganchado con eso, para que lo sigas, tal vez hay otra consulta en cuanto que la gente por lo general prefiere a veces usar nitrógeno sólido. Por un tema de que los líquidos, ya pasando en tema de fuentes también, podrían generar un quemado en las hojas, y bueno, eso a veces es un impedimento y lo ven como algo no muy bueno a la hora de fertilizar a nivel de nitrógeno líquido sobre el cultivo. Son dos preguntas del mismo nitrógeno, pero
diferentes fuentes. Bien, vamos por partes. El hecho de usar urea a la siembra, creo que quedó claro lo que dije recién. No hay que poner nitrógeno a la siembra. Si quieren poner un arrancador a la siembra o un poco de urea a la siembra, la cantidad tiene que ser muy chiquita. ¿Me están escuchando? Que se te congeló el imagen. Sí, Hola, perfecto, hola. perfecto, se estamos escuchando, Gabriel. Entonces, no voy a recomendar usar urea a la siembra. Sí vamos a recomendar usar, si quieren, urea en B4, B5, B6, B8, B10. ¿Se puede recubrir con azufre? Sí. Acá hay una empresa que la recubre con azufre y también la recubre con zinc. ¿Funciona? Sí, en la medida en que la enterres, en la medida que la pongas adentro del suelo. Si la tirás, como ya mostré en un gráfico, las pérdidas por volatilización pueden ser muy importantes y pueden no tener efecto sobre el rinde. Si hay urea protegida, hay otra empresa en Argentina que la protege, la recubre al granito con un inhibidor. Bueno, las pérdidas por volatilización de ese producto se disminuyen significativamente y eso se podría tirar al voleo. ¿Qué pasa con el guan y el chorreado? Tienen miedo al quemado, se quema el maíz. Bueno, vamos de vuelta. ¿Qué dijimos de las 6 primeras hojas? Que no juegan en el rinde. Es más, no las quemen, vayan con una tijera y córtenlas. Y díganme si se cae el rinde. ¿Saben qué va a pasar? No se va a mover el rinde. Y podríamos hasta revisar la tabla de daño por granizo. Y si miran la tabla de daño por granizo, hasta B7, la compañía no te da un peso. ¿Por qué? Porque no hay pérdida de rinde. Si el granizo cae en B7. Entonces, por un lado, quemar esas hojas no me preocupa. Y por otro lado, ¿por qué tenemos que quemarlo el maíz con guan? No hay que quemarlo el maíz con guan. ¿Por qué largan el chorro a 1 metro de altura con presión, que pega el coso y salpica y moja las hojas? ¿Por qué no le ponen una manguerita que vaya arrastrando en el suelo? Entonces no salpica, no pega. Y porque cuando llega a la punta de la cabecera capaz que me saque la manguerita. Bueno, subí, contratar a un chico que vaya arriba y que cuando llegue a la punta revise que estén todas las mangueritas colocadas. Y si no están colocadas, frenan la máquina, bajan, las colocan de vuelta, las atan con un precinto y siguen. ¿Cuánto tardaron? Y 1 minuto. ¿Cuánto ahorraron? Y un montón de plata. Un montón de plata. Entonces, ¿cuánto más produjeron? Y bastante más. Entonces, ¿cuál es la relación costo-beneficio? Y ese empleado pasa a ser el que más me impacta económicamente en el bolsillo. Entonces, de vuelta, el caballo delante del carro siempre. Siempre el problema es el que yo tengo que abordar y hacerlo bien. Para eso tengo que tener el conocimiento técnico o el modelo agronómico que me ayuda a hacerlo bien. Pero no es mi comodidad la solución. La solución generalmente siempre es que yo me tengo que esforzar un poco más. Perfecto, Gabriel, muy claro. Y la última, ya que hablaste de impregnar, hay una consulta en cuanto a zinc. Fueron varios que consultaban lo mismo, pero ¿qué pensás de impregnar con zinc la semilla? Bien, el problema es una buena opción porque la planta cuando nace tiene el zinc al lado. Es como que se lo estamos dando con una cucharita a la boca. El problema es que la cucharita es chiquitita. O sea, lo que ponemos de zinc es poco. ¿Sirve? Sí, pero no es suficiente. Yo lo estudié, lo evaluamos muchas veces y lo evaluamos asociado a aplicaciones de zinc foliar después. Entonces, ¿qué nos daba? Que el cura semilla levanta un poquitito el rendimiento. Que el zinc foliar levanta también el rendimiento. Pero que el cura semilla con el zinc foliar era lo que más me levantaba el rendimiento. ¿Y eso por qué? Porque está en relación a la cantidad de zinc que agrego. Uno difícilmente puede poner más de 50 gramos de zinc por hectárea cuando hace un cura semilla. Y el maíz, para sacar 10.000 kilos de maíz, se va a llevar 500 gramos de zinc, 10 veces más. Y a su vez el zinc es de baja movilidad, por eso tenemos que poner 1 kilo y algo. Y si lo ponemos y lo chorreamos, nos tenemos que ir casi a los 2 kilos de zinc. Entonces, es un problema de volúmenes. Sí, muchas compañías semilleras
lo han incorporado también, ya viene en la propia bolsa. Porque acá hay otro problema, cuando yo trato la semilla, puedo llegar a quitar protección de insecticidas y de fungicidas, lo cual me puede hacer perder a mí la garantía del semillero. Entonces, ojo con tratar la semilla de maíz porque puedo perder la garantía. Si lo hace el propio semillero y ya el semillero me lo da curado en zinc, sirve, pero no es suficiente. Hay que utilizar otras opciones. Puede ser esa alternativa hermanada al uso del One con Zinc, porque lo agregamos después. Son temas complementarios, son modelos complementarios de fertilización que siempre también lo tocamos mucho a nivel de empresa. No solo un aporte en todo el ciclo, sino varios a la vez que también tiene mucho efecto. Bueno, tenemos más preguntas, pero se nos termina el tiempo, tenemos que seguir con la jornada. Te agradecemos muchísimo, Gabriel, te damos las gracias nuevamente por estar, y bueno, si te quedás para el resto de la jornada, a lo último hacemos una despedida. Sí, dale, con todo gusto. Gracias, Gabriel.